o concluir, ¿no es cierto? Ahí está. Tener una conclusión o una respuesta definitiva alrededor de lo que se habían encontrado en los artículos individuales. Lo que les mencionaba en la semana anterior, ¿no es cierto? Si nos fijamos en los resultados individuales, podíamos identificar que si bien los dos ratios, ¿no es cierto? En este caso, que son los cuadraditos, digamos, marcan o demuestran que hay resultados a favor del tratamiento. Sin embargo, los intervalos de confianza, ¿no es cierto? Son intervalos de confianza grandes, los cuales vamos a tener los valores a favor del grupo control, ¿no es cierto? Y a favor del grupo tratamiento. ¿Qué pasa cuando yo hago el metaanálisis? Que es justamente obtener una medida combinada, que les mencionaba, que se identifica con el rombo, ¿no es cierto? Nos va a dar primero un odds ratio que está claramente a favor del control, digamos, a favor del tratamiento, e igualmente los intervalos de confianza no atraviesan el 1, ¿no es cierto? Es decir, que no vamos a tener valores que estén a favor del control, sino que vamos a tener como una conclusión más definitiva alrededor de los valores. ¿Sí? Ahora, hasta ahí habíamos llegado, teníamos que comenzar a revisar algunos elementos adicionales del metaanálisis, que es el análisis estadístico en las revisiones sistemáticas. Recordar nuevamente que no toda revisión sistemática puede llegar a obtener un metaanálisis, porque podemos tener revisiones sistemáticas sin metaanálisis, porque en principio, para poder calcular el metaanálisis, por supuesto, necesitamos los datos, ¿no es cierto? Estos datos crudos y saber cuántas personas estuvieron en el tratamiento, cuántas personas estuvieron en el grupo control y, por supuesto, cuántas personas mejoraron, ¿no es cierto? En este caso era la respuesta positiva al dolor, pero necesitamos saber cuántas son en realidad. Si es que nosotros no tenemos estos datos, ¿no es cierto? O están presentados en forma de gráficos o solamente se menciona, por ejemplo, los dos ratios, pero no se menciona la población que corresponde en cada uno de los grupos, va a ser muy difícil que se llegue a realizar una revisión sistemática con metaanálisis, ¿ok? Uno de los elementos también está que tenemos nosotros en el diagrama de bosques es, por supuesto, con qué modelo se trabaja o se va a utilizar o se va a realizar el metaanálisis, ¿sí? Aquí tenemos el modelo de efectos fijos. Vamos a ver en qué consiste este modelo. Tenemos principalmente dos modelos, un modelo de efectos fijos y un modelo de efectos aleatorios, que de acuerdo a los estudios que tenemos a nivel individual son cuando el investigador va a decidir qué utilizar. Veamos en qué consiste el modelo de efectos fijos, ¿no es cierto? Igual es una prueba estadística que asume que las diferencias entre los estudios solamente son debidas al azar, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, estas diferencias que se han encontrado en cada uno de los estudios, se debe solamente al azar, es decir, por pura casualidad, básicamente en función sea del tamaño de la muestra y cómo fue seleccionada la muestra, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, se asume que no hay ninguna otra razón de la diversidad o de las diferencias entre cada uno de los estudios y por lo tanto se utiliza un modelo de efectos fijos. El siguiente modelo es el de efectos, acá dice, bueno, que se estima como ese es el Mantegning Hansel, es la prueba que se utiliza como parte del modelo de efectos fijos. Pero ¿qué pasa si es que se decide tomar un modelo de efectos aleatorios? ¿Ya? Igual va a ser un método estadístico, pero aquí lo importante es que la variación entre los estudios ya no solamente se debe al azar, sino que pueden haber otras razones por las cuales existe la heterogeneidad en los estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el contexto en el que cada uno de los estudios se ha desarrollado, puede haber diferencias
en relación en sí a la misma población seleccionada, a las características clínicas de cada uno de los pacientes o de las personas que incluyeron o que se incluyeron en el estudio. Entonces, cuando el investigador considera que la heterogeneidad que encontramos se debe a condiciones no solamente debidas al azar, entonces ya no se utiliza el modelo de efectos fijos, sino el modelo de efectos aleatorios. En realidad es poco convencional que se utilice un modelo de efectos fijos, porque en investigación sabemos que pueden haber muchas fuentes de variación, ¿cierto? Entonces, generalmente la recomendación en realidad es trabajar con un modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, se puede, ¿no? Si es que hay la certeza de que estas diferencias que se encuentran, por supuesto, solamente se deben al azar. Ok, existe otro tipo de análisis como parte del metaanálisis que se llama metaregresión. Aquí dice, es un modelo igualmente estadístico similar a la regresión simple o múltiple. Ya les voy a explicar un poco de qué se trata eso y que es una extensión del análisis de subgrupos que permiten investigar el efecto de características categóricas o continuas de manera simultánea. Es decir, en un modelo, en un metaanálisis, es decir, en esta metaregresión, lo que nos va a permitir es identificar, ¿no es cierto?, ciertas características, sean, por ejemplo, por sexo, por edad, por estadio de la enfermedad, etcétera, ¿no es cierto?, ir haciendo este mismo diagrama, vemos el diagrama de bosques, ¿no es cierto?, de acuerdo a estas variables. Sí, es lo mismo que sucede en las investigaciones a nivel individual. Vamos a suponer que yo tengo o estoy realizando una investigación entre los factores de riesgo para, se me ocurre cáncer de mama, para cáncer de mama, ¿ya? Entonces, dentro de los factores de riesgo he identificado que la lactancia materna o no dar, digamos al revés, no la lactancia materna, sino más bien la ausencia de lactancia materna, el uso de anticonceptivos orales. He visto también que hay antecedentes familiares para la presencia de cáncer de mama. He identificado, se me ocurre, el tiempo de lactancia, ¿cierto? O sea, es decir, varios factores que pueden estar asociados a la presencia de cáncer de mama. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de nuestros ORs, se identificó que no todos esos factores son factores de riesgo. ¿Ya? Vamos a suponer que de los 5 factores de riesgo solamente encontré 3 factores. ¿Ya? Entonces, en esos casos, la recomendación es hacer un modelo matemático que me permita identificar cuál es el peso de cada uno de estos factores para poder explicar en este caso, la presencia de cáncer de mama. A eso se le conoce como una regresión lineal múltiple. ¿Ya? Es un modelo matemático que nos permite justamente identificar o darle un peso finalmente a los factores de riesgo para poder entenderlo. En el caso de la metaregresión, lo que vamos a tener es justamente subgrupos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estadio de la enfermedad puede dar resultados diferentes. Se me ocurre a mí el mismo tratamiento, si una persona recibe de forma temprana o en estadios tempranos, ¿no es cierto? Vamos a obtener un resultado que probablemente es muy diferente a si una persona recibe el mismo tratamiento ya cuando tenemos estadios graves o complicados, ¿no es cierto? Es decir, el mismo tratamiento puede identificar o tener respuestas diferentes de acuerdo al grupo. Otra característica puede ser entre la edad, ¿no es cierto? Si una persona joven recibe un tratamiento X, puede tener mejor respuesta que una persona adulta o de la tercera edad. Entonces, en estos casos, cuando justamente hay diferencias